Muy buenas, mi nombre es Emmanuel Carela, estudiante en la Universidad UNATEC. En esta sesión vamos a hablar sobre el procesador. Estaré acompañado de mi compañero José Ricard. Entre los temas que vamos a ver tenemos concepto y evolución del procesador. Hablaremos sobre los tipos de procesadores y la característica de cada uno de ellos. También como parte esencial hablaremos sobre la parte del procesador, el lenguaje del procesador y conoceremos también los procesadores cuánticos. Empezamos de inmediato con la historia del procesador, no sin antes pues aclarar qué es un procesador o una CPU. Esta es una unidad central de procesamiento o CPU como tal. Es un componente del hardware, en este caso del model board, que permite que la computadora interactúe con todas las aplicaciones y programas instalados. Una CPU interpreta las instrucciones del programa y crea una señal de pantalla con la que interactúa cuando utilizamos una computadora. Las siglas CPU derivan de la palabra en inglés Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento y hace referencia a lo que podría considerarse el corazón de los ordenadores o de la placa madre o de la computadora en sí. Su función principal es interpretar, como antes habíamos mencionado, las instrucciones de un programa informático, haciendo que las computadoras funcionen adecuadamente. Vamos a hablar un poco sobre la historia y el proceso evolutivo del procesador. La evolución del procesador o la CPU nos ha ayudado mucho en los avances tecnológicos como en el campo de la informática. El microprocesador surgió de la evolución de las distintas tecnologías predecesoras, básicamente de la computación y de la tecnología de los semiconductores. Vamos a hablar desde la primera década de 1960 hasta lo que es hoy en día, pues cómo ha ido evolucionando. Al principio de la década de 1960, el estado de arte en la construcción de computadora de estado sólido sufrió notables avances. Surgieron las tecnologías en circuitos digitales. También vemos algunos cambios notados a continuación en los procesadores. Entre los procesadores que más vamos a hablar tenemos el Intel 404. Fue el primer procesador Intel, producido en 1971, se desarrolló originalmente para una calculadora y resultó revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores, era un microprocesador de arquitectura de 4 bits que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo, trabajando con una frecuencia alrededor de 700 kHz. También tenemos luego unos avances a continuación sobre el 404, que fue el 88 y el 880. Para avanzar, vamos a saltar un poquito en el tiempo a la aparición del Intel Pentium. El microprocesador de Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, algo revolucionario para aquel tiempo. Gracias a sus dos tuberías de datos de 32 bits cada uno equivalente a 486DX y el otro equivalente a 486SX, cosa que vamos a hablar a continuación. También hablaremos un poco sobre el IBM PowerPC 620. En este año, IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo del procesador PowerPC de 64 bits. Nos referimos a la primera década, a los primeros años de la década de 1970. Luego, en los años siguientes, fue desarrollado por AMD el K5. Habiendo abandonado los clones, AMD fabricaba con tecnologías análogas a Intel. AMD sacó al mercado su primer procesador propio, el K5, rival del Pentium. La arquitectura del AMD K5 era más semejante a la arquitectura de Intel Pentium Pro que a la del Pentium como tal. Vemos luego los avances de Intel con Pentium 1, con Pentium 2. Bueno, obviamente está el Pentium 1, pero para avanzar hablaremos del Pentium 2, Pentium 3 y Pentium 4. Vamos a
a volarnos, a saltarnos, hablar del Pentium 4, que fue uno de los que mayormente pues presentó cambio drástico, por decirlo de esta manera. El Pentium 4, creado en el año 2000, este microprocesador de séptima generación, basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel, es el primero con un diseño completamente nuevo desde Pentium Pro. Se desarrolló con la arquitectura Bedburst, la cual no daba mejoras considerables respecto a la anterior PCIe. Intel fabricó el rendimiento de cada ciclo para atender cambio con mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones del lugar. Luego, pues entonces AMD continúa evolucionando y tenemos AMD Athlon PS. El AMD Athlon, cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1.7 GHz en abril del 2001, se vio que el Athlon pues no estaba a su nivel en aquel entonces. Pues en este caso, AMD, además de que no era práctico para el overclocking, entonces para seguir estando la cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores, porque ya la tenía un poquito fuerte con Intel, AMD tuvo que diseñar un nuevo núcleo y sacó el Athlon PX, como antes habíamos mencionado. Este contabilizaba las instrucciones SSE y la 3D Now. Entre las mejoras respecto al anterior, se puede mencionar las repercusiones de datos por hardware, conocida en inglés como refresh, y el aumento de la entrada TLB de 24 a 32. También luego Intel presentó la entrada, la evolución que tuvieron con los procesadores Core Duo, Core 2 Duo y Core Cubo. En esta ocasión vamos a hablar del Core Duo. Intel lanzó entonces el Core Duo, como había mencionado, esta gama de procesadores de doble núcleo y PC de 2x2, por decirlo de esta manera, lo que significa módulo multi-chip de 4 núcleos con el conjunto de instrucciones tanto para 32 bits como para 64 bits, basado en la nueva arquitectura de Core Intel. AMD tampoco se quedó atrás. Luego AMD Phenom 2 fue el nombre dado por Advanced Micro Devices AMD a la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basado en la microarquitectura K10. Como característica común, todos los Phenom tienen tecnología de 64nm, lograda a través de tecnología de fabricación silicon o insuccor. Luego vemos pues la parte de Racing. Están los procesadores. Están también los procesadores Intel, la familia de los i3, los i5, los i7 y también AMD Racing. En el caso de Intel, pues tenemos que Intel Core 7 es de la familia de procesadores de 4 núcleos, de la arquitectura tanto para 34 como para 62 bits. La arquitectura, pues los Core 7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia del Core Duo, como habíamos hablado anteriormente. También AMD Ryzen. AMD Ryzen es una marca de procesadores desarrollado por AMD, lanzado en febrero del 2017. Usa como microarquitectura Zen en proceso de fabricación de 14 nm y cuenta con 4.800 millones de transistores. Aquí vamos a hablar un poco sobre las características del CPU. Existen ciertas características que diferencian a un CPU de otro. En esta, pues hablaremos un poco sobre lo que es el consumo energético. Refiere a la cantidad de energía que consume el CPU al ejecutar acciones a mayor calidad, mayor el consumo energético, obviamente. En los casos donde se les realizan overclocking, que es para el siguiente punto, lo que es la frecuencia del reloj, pues se le debe de colocar un sistema de refrigeración bastante exagerada para que el overclocking pues pueda funcionar correctamente. Respecto a la frecuencia del reloj, esta se refiere a la velocidad del reloj que tiene el CPU y que determina la cantidad de acciones que puede ejecutar en un periodo de tiempo.
El número de núcleos, que a mayor cantidad de núcleos, mayor la cantidad de acciones que puedes realizar en forma simultánea. Para concluir con la parte ya de la característica, tenemos el número de filas, ayuda al procesador a manejar y ejecutar acciones de forma más eficiente. La memoria caché, la cual almacena datos y permite acceder a ellos de manera más rápida. Y los tipos de boots, refiere a la comunicación que establece el CPU con respecto del sistema. Hasta aquí mi primera parte. Ahora vamos a dejar que mi compañero José Ricard continúe con la siguiente parte. Muchas gracias.